Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Voy a hacer pausada mi conversación en español. Espero que las traductoras tengan la posibilidad de seguirme y obviamente los amigos de Brasil. Un saludo muy especial para los profesores Kale y Martin, que también están invitados a este evento. Y muchos agradecimientos de verdad a Silvia, a Rosángela y a todos los amigos que me encuentro acá. Suseche, Cleomar, Daniela, Rogero, Lilian, Milton, en fin, son muchos afectos ya brasileros que durante 4 años pues son cada día increciendo. Bien, hoy quisiera compartir algunas ideas de investigación, especialmente del último proyecto que estamos adelantando en Bogotá en el Departamento de Estética. En conjunto, este proyecto de investigación lo hago con dos amigos, colegas, profesores del Departamento de Estética, Jaime Hernández e Ileana Hernández García, quienes realmente pues estamos haciendo un esfuerzo teórico, analítico, y quisiera compartir temas de alguna manera que en la conferencia he tratado de explicar en términos de evolución, inmersión evolutiva, creatividad creciente, para tratar de hacer o establecer una relación teórica y también analítica a partir de una serie de videos y de obras de arte que son claves para poder desarrollar este tipo de experiencia teórica. Entonces, la exposición que la voy a relacionar en estos 6 temas, pues comienza obviamente compartiendo ese resumen que yo escribí para la ponencia de acá, que fue pues empezar a descubrir o a explorar la estética como una ciencia de convergencia. De hecho, lo venimos haciendo desde hace tiempos y hemos logrado establecer una conexión entre la ciencia en diferentes campos, especialmente las ciencias que trabajan la vida artificial, la complejidad, con los campos de las artes, que son, dijéramos hoy, bastante promisorios. Entonces, voy a tratar de explicar en estas frases y en estas obras el tema de la creatividad creciente y de la inmersión evolutiva. Parecería que esos dos conceptos pues no lograrían tener la hibridación o la imbricación que tienen, pero a lo largo pues incluso voy a mostrar una parte del estado del arte con el cual se intenta mostrar que este proceso de la creatividad creciente también es evolutiva y a diferencia de lo que se pensaba desde lo que se estableció con Darwin, sí hay una evolución tecnológica importante que es clave para la teoría estética de hoy en día desarrollar. Algunos de estos ejemplos pues tienen que ver con la aparición de los mundos virtuales. Los mundos virtuales pues hoy en día están rodeando la experiencia cotidiana, nuestras imágenes, nuestros videos, y de alguna manera a partir de eso pues tenemos la posibilidad de encontrar un crecimiento, lo que yo llamo acá mundos posibles. De hecho, hemos escrito un libro que se llama Estética y Mundos Posibles, Biología de lo Posible, a partir de encontrar esas conexiones que van mucho más allá del campo perceptual eminentemente biológico. Entonces voy a empezar con este asunto de la inmersión evolutiva y quisiera compartir el problema de investigación que planteamos. El problema de investigación lo que intenta es encontrar la posibilidad de comprender el proceso creativo. Digamos, ese es un asunto importante en este problema a partir de una emergencia creadora. La emergencia no es un asunto de repente que pueda aparecer. La emergencia como tal sí tiene la capacidad abrupta de aparecer, pero aparece con un tema importante de conocimiento. Entonces, de ahí que hemos tratado de encontrar que la emergencia, así como sucede en los sistemas biológicos, conlleva también a una propuesta de caos y a una propuesta indeterminada, no se sabe para dónde va. Entonces la creatividad es prácticamente lo mismo, es un proceso en el cual hay una evolución y hay un asunto en el cual cuando se está haciendo el ejercicio mismo creativo, hoy gracias a la combinación, a la hibridación que se tiene con tecnologías, con el campo del computador, con el tema de los algoritmos, pues aparece un asunto indeterminado, inestable. Para eso pues hay autores que se han ocupado indiscutiblemente de la experiencia. Por ejemplo, Philipp Huneman es director del Instituto de Historia en París y entonces en la Escuela Normal, y él ha hecho de alguna manera una
exploración teórica al respecto sobre este tema. La otra parte que nos preocupa del problema indiscutiblemente es mirar el conjunto de estos sistemas vivos, incluyendo el arte, la vida artificial, también como sistemas complejos, sistemas de creación. Y a partir de ese sistema de creación, examinar cuáles son los aspectos innovativos como proceso evolutivo en este campo de la vida artificial como tal. Entonces, dijéramos a grandes rasgos, ese es nuestro problema de investigación y hemos planteado la siguiente hipótesis. Hemos construido una hipótesis a propósito de entender la evolución biológica y visualizar escalas largas de tiempo. Así como en la ecología, en la biología tenemos grandes escalas de tiempo, en la creatividad puede que esté sucediendo lo mismo. La creatividad es un proceso tecnológico, es un proceso de pensamiento, es un proceso de cognición con el cual se intenta mirar cómo en esas escalas de tiempo se logran encontrar incluso condiciones impredecibles, de impredecibilidad, que son prácticamente casos de la emergencia. Y a partir de esa investigación, pues, tratamos nosotros de encontrar esos mundos casi imposibles. Michio Kaku, un autor físico contemporáneo, ha escrito Física de lo imposible y se ha aproximado a los problemas del siglo XXII a entender cómo es que ciertas invenciones, que son creaciones como tal, van a posibilitar y mejorar las condiciones de vida en el siglo XXII. Entonces, este tema de la creatividad creciente y de la inmersión evolutiva en este pequeño triángulo, pues hago una relación que es entre la filosofía, el arte y la ciencia, como un proceso también heurístico que implicaría el uso de la computación. Entonces, a partir de la filosofía nos interesa encontrar aquella dimensión teórica, epistemológica, con la cual la estética tendría un campo teórico y autónomo para poder desarrollar su propio cuerpo de reflexión, lo cual es muy importante para entender por qué los flujos de información, las redes a escala topológica, pues van creciendo y tienen asuntos que son aparentemente muy indeterminados, pero de alguna manera se relacionan cuando a nivel micro o a nivel de bacterias, incluso a nivel nanotecnológico, tienen relación con la información. Entonces, eso significa esa relación que se establece acá en el triángulo, tratar de involucrar esos aspectos micro y macro también de los aspectos de los fenómenos, dijéramos que son observables, que son fenómenos físicos, sobre heurísticas computacionales que serían como el ángulo con el cual podría uno observar los diferentes grados de variabilidad que tienen los sistemas complejos. Bien, en la complejidad de los sistemas no lineales, de alguna manera nos interesa la expresión complejidad y la hemos ampliado en el sentido de los términos de evolución a partir de la evidencia del software. Cada vez encontramos softwares mucho más rápidos, mucho más operativos, con una capacidad casi que de autonomía, y eso de alguna manera implica un proceso de percepción y de cognición que de manera inédita aflora con un tipo de conocimiento. Y sobre este tipo de complejidad, artistas como Jeffrey Chow, por ejemplo, han hecho unas obras contemporáneas importantes. Jeffrey Chow, que fue importante en los años 80 con una serie de instalaciones que ahora voy a mostrar, pues nos muestra una obra que en tiempo real logra mostrar una serie de significados de la velocidad de la información, y esta es una obra que se expuso en una galería recientemente en Hong Kong, pero en tiempo real este artista logra hacer una conexión evolutiva, tecnológica, de los procesos y de los fenómenos que están circulando por ahí. La cosa es muy importante porque además él ha podido establecer en sus obras no solamente una serie de conexiones globales, sino que además junta la información económica, y mezcla de alguna manera problemas que son incluso algorítmicos. En tiempos atrás, en los años 80, él hacía este tipo de obras como Place Ruhr en el año 2000, que fue un esquema panorámico de paisajes a través de un cilindro, y a través de ese cilindro él inventó una máquina de visión. Con esa máquina de visión los paisajes pues se podían percibir. Ahí está el gráfico de cómo él
el espectador podía hacerse al interior de la obra y alrededor de que iba girando el cilindro, entonces iba mirando cómo ocurría el paso de los paisajes. Aquí viene una explicación, pero obviamente ya la hice a nivel verbal. Esta es otra imagen que también dice pues del tipo de expectación que se puede hacer cuando en una obra de este carácter, que es de nivel cilíndrico, pueden pasar diferentes escenas sobre el tema del paisaje. Sí, esta es una obra muy reconocida, se encuentra bastante bien estudiada en el ZKM y en las páginas de estudios alemanes, que son bastante ricos en su información teórica y también estética. Peter Weibel, por ejemplo, ha hecho una excelente también estudio y análisis sobre este tipo de obras. Bien, entonces la inmersión evolutiva en estos artistas pues presenta unas situaciones novedosas, dijéramos, son parte de esa innovación teórica radical que la heurística como tal, como ciencia y especialmente como filosofía, se encarga de producir un cuerpo teórico. Esa filosofía de alguna manera tiene que examinar los patrones, tiene que examinar de alguna manera los comportamientos abiertos, los comportamientos no lineales de estas obras de creación. Este otro artista de origen australiano, John McCormack, presenta una idea también interesante a partir de una instalación virtual con la obra DEN. Ellos de alguna manera muestran unos procesos interactivos, unos procesos que son de mutación cuando entra un espectador, y a partir de esto, de alguna manera el artista empieza a crear un tipo de civilidad en criaturas virtuales que hoy en día pues se producen de manera mucho más frecuente en los campos de creación. Los artistas que están muy vinculados a la ciencia hoy saben hacer, por ejemplo, arduinos, saben manejar algoritmos genéticos, saben hacer simulaciones en una serie de pasos y de procesos tanto físicos como biológicos, o sea, de la vida real. Por ejemplo, se puede simular el caos del tráfico en una ciudad, eso es frecuente. Los sistemas Big Data, que de pronto ayer y hoy de manera muy rápida mencionaron en las exposiciones, en tiempo real están narrando lo que puede ocurrir en un lugar cuando las dinámicas son perfectamente, dijéramos, no controladas, sino son transmitidas a través de la información. Entonces, McCormack lo que hace en esta obra denominada Edén es mostrar una serie de figuras virtuales que logran tener un tipo de interacción y también vida propia para poder decir, oye, sí, estamos logrando hacer unos procesos evolutivos a partir de las tecnologías. Las especies con las que nosotros antes pensábamos que no se llegaban a un punto biológico porque biológicamente nosotros estamos hasta aquí. Llegamos, evolucionamos, nuestro cuerpo de alguna manera de pronto tiene una que otra mutación, por ejemplo el dedo pequeño del pie seguramente va a desaparecer por el uso de zapatos, pero tenemos los mismos ojos, las mismas orejas, las manos, va a ser muy difícil que tengamos una evolución biológica avanzada. En cambio, en la simulación, en el mundo virtual, en el mundo tecnológico, es posible tener esos campos un poco disruptivos, evolutivos frente a eso. Entonces, muchas imágenes de estos artistas pues logran llegarnos y permiten también crear un tipo de epistemología con la cual pues obviamente vamos a encontrar hacia qué estética estamos nosotros tratando de encontrar sus relaciones tanto en lo biológico como en lo tecnológico. Bien, el tema de creatividad creciente lo hemos abordado mirando también algunos aspectos teóricos. Por ejemplo, nos hemos distanciado de la teoría de Jean Piaget y de Howard Gardner, en el sentido de mostrar que la creatividad que ellos de alguna manera teorizaron y fueron dejando un legado importante en nosotros, en los jóvenes, en los niños, en creadores. Hace casi 100 años empezaron a circular esas teorías y fueron unas teorías hechas desde el psicoanálisis. Esas teorías como tal dejaron impresa un tipo de creatividad, pero con la emergencia de las tecnologías, con la emergencia y la aparición del computador, empezaron a surgir otro tipo de experiencias que ya no podrían ser eminentemente subjetivas o de representación, sino que son intersubjetivas, son de creación.
Entonces, este artista, eh, Adam Brown, que estuvo acá en Emoción Artificial en el año 2005 en Brasil, creo que estuvo en el File 2005 de Emoción Artificial, pues tiene indiscutiblemente otro tipo de obras con las cuales presenta unas situaciones muy particulares entre lo biológico y lo virtual. Acá, de alguna manera, él nos presenta en esta obra un conjunto de piezas que son como especies de diamantes, y a su vez esas especies de diamantes pues tienen en sus paredes unos sensores. Cuando se entra en la instalación, los sensores pues logran entender las relaciones, las vibraciones, las emociones que tienen los interactores que entran a esa obra, y se producen una serie de situaciones importantes en la sensibilidad de la obra. Entonces los diamantes iluminan, y hay un tipo de iluminación, un tipo de luz bioluminiscente que ha sido también pensada y tomada desde, por ejemplo, el mar. Cuando a veces uno se hace en una playa y ve que el mar tiene varios colores y hay unas criaturas que iluminan, pues justamente los artistas y los científicos han tomado esa idea de bioluminiscencia para poder explicar también de manera un poco artificial cómo se produce esa hibridación. Me ha llamado la atención también estudiar a este artista, Marcus Kaiser. En Solar Cinters Project, él tiene un proyecto interesante sobre el manejo de las partículas y de la materia. Ahora que estamos atravesando por una crisis de energía en todo el planeta, que el calentamiento global afecta ricos y pobres y afecta a muchos ecosistemas, pues este artista nos trae a través de sus obras una serie de ejemplos increíbles de cómo usar este tipo de energía solar. Y a veces la energía la tenemos ahí, está al frente de nosotros. Tenemos unos excesos de calor o extremos, como acá por ejemplo lluvia después de un sol increíble, o en Bogotá, que hemos tenido unos climas extremos donde hemos tenido temperaturas de 25, 30 grados y cae granizo en las horas de la tarde y se forman unas capas de hielo y unas inundaciones tremendas. Frente a esa inestabilidad es increíble que un artista pueda hacer uso de la energía. Entonces traje este video de este artista para poder mostrar una serie de experiencias claves en el desierto del Sahara, donde él viaja a hacer una nueva situación de experiencia. Entonces vamos a observar, dura apenas 4 minutos lo que vamos a ver, pero es importante a nivel visual. Desafortunadamente el sonido no les va a llegar, pero todo hace parte de una instalación, lo que estamos viendo ahí. Eh, Arrastrar esa máquina pues es parte de su trabajo como artista.
Bien, en esta obra pues existen varias lecturas que se pueden hacer. En primer lugar, una lectura clave es sobre el manejo de la energía, el manejo de la luz y el manejo de las partículas. Y con esta obra quisiera comentar algunos autores y libros que son parte de nuestro marco teórico y con el cual hemos podido encontrar alternativas o salidas, caminos para poder entender cómo sucede el espacio-tiempo en la inmersión, cómo sucede en la lógica de las partículas cuando, por ejemplo, este artista es capaz de hacer una fusión a través de la energía solar de un material que está rico en el desierto, que es el silicio de la arena. El silicio de la arena abundaría como material en el desierto y logra hacer que esta energía, y en otros videos muestra una serie de fabricación de piezas en el sitio, va al desierto del Sahara, va a distintos desiertos con el ánimo de hacer que una lupa de cristal en forma cilíndrica tenga la capacidad de emitir un rayo de luz para poder hacer este tipo de esculturas. Entonces, estos autores que iniciaron en el año 86 como Cohen y Spiro, ellos empezaron a crear una serie de teorías sobre la lógica de las partículas relacionadas con la física cuántica. A partir de esas situaciones paradójicas que ocurren, como ocurrió hoy acá, que no pudimos instalar el video, algo extraño pasó, pero de alguna manera eso tiene que ver con esa fusión que las partículas en determinado momento no se prestan para tal cosa, sino que toman una dirección, toman una bifurcación importante, y eso es una clave para uno identificar que hay de alguna manera una situación emergente. En esta obra de Rejane Cantoni, que la exhibe en este momento en Lexus Hybrid Art en Rusia, pues también hay una especie de bifurcación importante sobre materiales que tienen que ver, por ejemplo, con espejos de agua, y que muestran de alguna manera una fusión interesante de la imagen y harían parte de un mundo inmersivo con el cual encontramos una poética en su lugar. Entonces, también hemos examinado a partir de este tipo de bifurcaciones la teoría que escribe Ilya Prigogine e Isabel Stengers para dar cuenta sobre un tipo de ciencia. Ellos en este texto lo llaman la nueva alianza. La ciencia se asocia de manera rica con otras disciplinas y entonces no solamente generan interdisciplinaridad, sino transdisciplinaridad como tal. Entonces la obra teórica de Prigogine y Stengers pues da un paso importante sobre cuál es el tipo de ciencia que necesitamos pensar hoy en día. Prigogine, ustedes saben, fue premio Nobel de Química hacia los años 70, pero sus teorías actualmente son bastante importantes para poder reflexionar sobre estos sistemas complejos, sistemas fuera del equilibrio, sistemas no lineales. Igualmente hemos encontrado otro autor, Erwin Laszlo, tiene un texto que se llama El Cosmos Creativo, y en este texto él explica de alguna manera que es importante relacionar de manera casi unificada todos estos problemas complejos. Entonces, las imágenes hoy en día pues circulan de alguna manera mostrando distintas alternativas de combinación y de realización, y eso es parte de un proceso creativo evolutivo que los artistas pues de alguna manera lo vienen haciendo. En esta imagen de Processing It Out es una imagen de una obra que puede estar en cualquier parte del mundo, en China, en Japón, en América Latina, lo que sea. Sin embargo, muestra una particularidad importante en la transformación de todos estos sistemas. La obra del cosmos creativo pues le permite a uno también entender la posibilidad de fenómenos físicos, químicos, ecológicos e incluso sociales. Como tal, pues es un libro bastante interesante, inspirador para poder desarrollar un tipo de experiencias. En esta obra de Gregory Shaitin, Demostrando a Darwin, la biología en clave matemática, se llama el libro. Es otro texto que nos abrió muchas luces para reflexionar sobre los procesos creativos emergentes, y el autor lo que hace es hacer una aproximación de la biología a partir de la matemática. Incluso construye el concepto de la metabiología como una manera de exponer que hay una manera micro
casi biológica, un software interno en nuestro cuerpo que permite hallar esa relación biológica directamente con las matemáticas. Entonces, lo que hace este autor es incitarnos a comprender y explicar cuáles son esas dimensiones y cambios de escala en los objetos, y a partir de eso encontrar pues alguna relación, por ejemplo, con lo que sucede en el tipo de habitabilidad que tenemos, tanto en la arquitectura como en las ciudades. Entonces, en este video pues hay una explicación integrada de varias cosas que son claves para poder comprender la relación de aquello biológico, bacteriano, con el mundo de la información, el mundo de las redes, y pues ahí están todos los créditos. Esto lo hicieron en Estados Unidos para poder desarrollar una experiencia, dijéramos, importante de análisis sobre estos fenómenos actuales en los que nosotros tratamos de mirar. E. coli cells flash in synchrony. Genes inserted into each cell turn a fluorescent protein on and off at regular intervals. When enough cells grow in the colony, a phenomenon called quorum sensing allows them to switch from blinking independently to blinking in unison. Researchers can watch waves of light propagate across the colony. Adjusting the temperature, chemical composition, or other conditions can change the frequency and amplitude of the waves. Because the blinks react to subtle changes in the environment, synchronized oscillators like this one could one day allow biologists to build cellular sensors that detect pollutants or help deliver drugs. En el siguiente texto de Stuart Kauffman, la teoría de los adyacentes posibles es una teoría bastante interesante. Yo había tratado de hacer una explicación el año pasado en este encuentro de investigadores sobre adyacentes posibles y entornos Cango-Tú, en honor a Gödel, en honor a Cantor y en honor a von Neumann, que fueron inventores importantes en el tema de la computación. Kauffman, en este caso de los adyacentes posibles, pues nos habla de un tema en particular, y es que los paisajes son rugosos. Esa rugosidad del paisaje muestra un tipo de complejidad importante, y en esa complejidad que aparece en la rugosidad aparecen tipos de información, grados de plausibilidad que de alguna manera se van incrementando en la medida que un paisaje pues es observado. Preparé este video de un artista alemán que hace posible que suene la música debajo del agua, y eso es, dijéramos, como una experiencia, una reflexión de cómo hacer una rugosidad del paisaje cuando se tienen elementos que son creativos a la mano, como la música, el tocadiscos y la posibilidad de encontrar temas biológicos a partir de relaciones con el agua o con los árboles. Bien, entonces con Stuart Kauffman pues pasamos a entender un tema también de los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos fueron principal teoría en las ciencias de la complejidad a partir como de los años 80, incluso pues desde teorías cibernéticas antes, en los años 70, en los años 60, pues ya se venía explorando esos sistemas abiertos, y los sistemas abiertos pues comportaban un tipo de información importante que especialmente para los teóricos físicos pues fue clave en su momento observar ese tipo de cosas. Pero también a nivel local, por ejemplo, Eduardo Kac presenta una posibilidad en el arte biotecnológico, en el arte que aparece realmente relacionado desde la biología, no solamente con este perro, sino con Bunny, su obra más famosa, la conejita Bunny,
que fue, dijéramos, uno de los detonantes con los cuales Eduardo Kac, de origen brasilero, hace una irrupción sobre la pregunta importante para el mundo, y es sobre la alteridad de otros seres. ¿Qué tan capaces somos de recibir y de estar cerca de otros seres, seres que comportan extrañeza? Entonces, en este arte transgénico, arte biotecnológico que él hace, pues hace una combinatoria del ADN y una combinatoria a partir de involucrar en una célula reproductora una alga verde fluorescente que se consigue en el Pacífico Norte, y su nombre científico es Aukeora victoria. Los seres como tal son naturales, en su color comportan la naturaleza, pero apenas se acercan a una luz ultravioleta de cierta frecuencia de onda, toman este color verde. Entonces los animales pues no se dan cuenta que son de ese color, verde fluorescente, verde chillón, y nosotros sí lo percibimos. Pero entonces la pregunta que hace Eduardo Kac al interior es si nosotros estaríamos hoy en día aceptando ese tipo de alteración. Hay mucha preocupación, hay mucha discusión sobre los alimentos transgénicos, sobre los elementos transgénicos que suceden o que ocurren en muchas partes del mundo, en la India, en África, en América Latina. Estamos muy preocupados por el asunto de lo transgénico. Hay que de alguna manera analizar qué comporta ese transgenerismo, esa condición transgénica de los seres, e incluso de las semillas biológicas. Por un lado, sí hay manipulación sobre la condición transgénica de algunas multinacionales, especialmente Monsanto, que ha hecho una manipulación económica con el conocimiento transgénico. Pero por otro lado también existe la posibilidad de ampliar la condición de las cadenas alimentarias en el mundo, y eso sería una cosa que habría que mirar con algún ojo. Hice esta reflexión para poder entender la teoría de Stephen Gould en su libro sobre las estructuras teóricas de la evolución. Diéramos, Gould, en este texto que también está en español, The Structure of Evolutionary Theory, es un texto que permite de alguna manera hallar en Gould una postura más conservacionista sobre los sistemas transgénicos. Gould dice que la evolución de alguna manera obedece a patrones biológicos naturales que se respetan, y como tal esos patrones no pueden ser alterados. Contrario piensa justamente uno de los autores centrales de nuestra investigación, que es Hahnemann. Hahnemann dice que sí es posible hacer una transformación biológica, y habría que entrar a mirar cómo esa transformación biológica permite hallar esos rasgos o esos patrones de evolución. Entonces, dijéramos, la discusión entre estos dos autores pues termina siendo muy rica, muy nutrida para un proceso de investigación, porque como tal le permite a uno pensar en dónde se para uno, si en una situación eminentemente conservacionista o también en una posición de evolución. Entonces ahí estamos en la discusión, y eso no se sabe todavía en la investigación que vamos a concluir. De hecho, hasta ahora estamos analizando. Tenemos que entregar en abril los resultados de esta investigación, y luego de abril del 2015 miraremos si lo que produjimos teóricamente a partir de analizar estos autores, estos libros, pues y estas obras le permiten a uno entrar o en una revista indexada o hacer un nuevo libro, que estamos mirando ahí cómo lo vamos a definir. Pero estamos en la discusión, estamos leyendo justamente este tipo de autores para poder desarrollar un análisis. Hemos tomado también a Francisco Varela y Humberto Maturana, científicos latinoamericanos, chilenos, que dijéramos incursionaron en el ámbito de la ciencia desde hace muchos años y son citados por varios documentos importantes teóricos que han sido claves para nuestras reflexiones en el campo artístico, en el campo maquínico, en el campo de la vida artificial. Y también encontré pues una obra con la cual hacer una discusión y una idea paralela sobre estas máquinas y seres vivos, y es la obra de un artista argentino, Leonardo Solás, que hace a través de, en la parte de arriba donde está la red, desafortunadamente no tengo el video animado de esa obra, pero es una obra en la cual él junta nombres de personas y trata de hacer que
vayan creciendo las relaciones, un poco como aparece hoy en las redes sociales, en el Facebook. Este artista modela los vínculos, las emociones, las ligaciones que tienen ciertas afecciones personales, y a partir de eso entonces la obra empieza a modelar y a juntar nombres de manera topológica. Entonces Solás pues presenta una idea rica en la manera de cómo hacer esta interpretación maquínica y cómo hay una autopoiesis, hay una autoorganización justamente, que es el concepto clave de Humberto Maturana y Francisco Varela, de cómo hacer una autoorganización de estos sistemas, cómo los sistemas son autónomos. El concepto de autoorganización goza hoy de una ampliación teórica importante. Por ejemplo, existe el concepto de economía autopoiética, que la desarrolló Mohamed Yunus, premio Nobel de Economía, ya hace unos 10 años, y ha sido quien ha inventado el Banco de los Pobres, por ejemplo, en Bangladesh. Esa reflexión de la autoorganización pues nos permite a nosotros también pensar por qué es necesario hoy que nuestras ciudades, nuestros sistemas tengan la capacidad de autoorganización. ¿Sí? Con el aguacero de hoy en Sao Paulo yo pensaba, ¿por qué esta arquitectura no autoorganiza sistemas de recolección de agua? Claro, porque hemos hecho de manera analógica y de manera un poco retardada unas geometrías euclidianas en la arquitectura que no permiten que se piense la autoorganización como tal. Pero si las ciudades que están populosamente congestionadas hoy en día por gente, por automóviles, por otro tipo de artefactos, las queremos denominar inteligentes, pues lo primero que se me ocurre a mí es que tendríamos que pensar sobre la autoorganización de los sistemas, y especialmente de los sistemas artificiales, para poder producir un cambio en la relación, obviamente, de estos sistemas artificiales que nosotros mismos estamos creando. Pues acá hay otro ejemplo de la obra de este artista. Pues dijéramos, son partículas generativas. Estudiando la estética y la esencia teórica de sus obras, pues seguramente podremos encontrar asuntos claves que son, pues obviamente, de la creatividad. Bien, creatividad y complejidad como relación a partir de la teoría de este autor de Müller, pues hemos encontrado también algunos asuntos importantes de cómo proceder a desarrollar una teoría que le permita a la estética generar factores de innovación frente a la creatividad. Entonces, con estos marcos teóricos, dijéramos que son como estados del arte y teorías, hemos logrado hallar un nicho de reflexión importante sobre cómo imbricar la parte de evolución biológica con la evolución creativa, con la inmersión evolutiva también de los sistemas que están implicando en el arte situaciones novedosas. Estas obras de artistas que se consiguen fácilmente en el ZKM, por ejemplo, hablan de la historia de las cosas, la creación de las emociones. Y en esta obra lo que hace Agnes Heidegger es tratar de mostrar una serie de explicaciones a partir de los objetos. Un tipo de obra como esta le permite a uno reflexionar sobre cómo los ángulos o los ojos con los cuales se analiza el patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, para Lilian, que tiene su preocupación sobre eso, el patrimonio pues habría que mirarlo a partir de qué tipo de relaciones son aquellas que son importantes, por qué se conserva un elemento a nivel museístico, cuáles son los retos de la conservación, por ejemplo, tanto de esos objetos que guardan un tipo de memoria como los objetos de arte electrónico. Es decir, cómo va a conservar hoy la obra electrónica, cómo va a conservar uno el software, que el software sea, por ejemplo, consultable dentro de 50 o de 100 años. ¿Qué tipo de archivos electrónicos tenemos que hacer? ¿Con qué lenguaje matemático? Es decir, hay muchas preguntas que le van a uno surgiendo a partir de indagar o de hacer este tipo de investigaciones. Y no solamente se trata de hacer que las obras como tal tengan una capacidad visual de ser significativas, como en este caso Bad Surface, que es una obra también digital, como algunas que vimos el año pasado en File 2013. Yo estuve viendo esa exposición en conjunto con Milton y otras personas, vimos algunas experiencias similares. Entonces, estas ondulaciones no son solamente efectos de luz,
son modelaciones matemáticas para que logren ser transmitidas en los fenómenos virtuales, y a partir de esos fenómenos virtuales se sucede un campo de conocimiento tecnológico por parte de los artistas. Entonces los artistas pues no trabajan solos, trabajan con programadores, trabajan con ingenieros de luz, ingenieros de sonido, ingenieros informáticos, y terminan haciendo unas obras colectivas de un gran impacto que además se pueden ver en información a través de páginas web. Entonces eso es importante, rico tener acceso a ellas. Por ejemplo, yo estas obras accesé por esa página que está citada acá, no se alcanza a ver allá en la pantalla acá, sí se alcanza a ver. En ese tipo de links, por ejemplo, puede uno encontrar una riqueza increíble de mundos inmersivos y de imágenes que van circulando a través de flujos de información. Entonces, creo que llegamos a un punto en el cual pues, la investigación nos está mostrando unas relaciones importantes, tanto de creación evolutiva como de inmersión tecnológica, con las cuales obviamente podemos hacer un campo de teoría estética. Y acá pues, en otro texto de Stephen Gould, hay una idea un poco más flexible, pero todavía conservacionista, sobre asuntos de la vida natural, y que de alguna manera pues reflejan una mirada en perspectiva de lo que puede ser una evolución abierta o inacabada. Pero voy a mostrarles este pequeño video. También es un video que muestra esa posibilidad que tenemos hoy en día de hacer la conexión entre los mundos, mundo biológico o mundos... bueno, este ya lo ha mostrado una parte. Genes inserted into each cell turn a fluorescent protein on and off at regular intervals. When enough cells grow in the colony, a phenomenon called quorum sensing allows them to switch from blinking independently to blinking in unison. Researchers can watch waves of light propagate across the colony. Adjusting the temperature, chemical composition, or other conditions can change the frequency and amplitude of the waves. Entonces, dijéramos que para hablar de esta evolución abierta, inacabada, de la cual Hünemann pues nos coloca en unos puntos importantes, él sí cree y argumenta a través de todos sus artículos de investigación que es posible hablar de esa evolución inacabada, discutiendo ya no solamente la perspectiva de Darwin, que Darwin sí inventó un método de observación, sino que justamente a través de los sistemas biológicos el tema inacabado que Hünemann plantea es: respetemos las escalas de tiempo, las grandes escalas de formación. A nivel biológico, pues eso lo hemos percibido, lo hemos entendido. A nivel tecnológico, ¿cómo vamos a hacer con esos sistemas evolutivos? Van a aparecer situaciones ergódicas, es decir, lo ergódico es cuando una situación particular de un sistema no es hermanable con otro. Algunos autores como Mandelbrot y otros autores fueron importantes en su reflexión ergódica para mostrar cómo colapsaban o tenían dificultad de hermanamiento de esos sistemas. Pero poco a poco hemos logrado encontrar a través de microchips, a través de lenguajes algorítmicos, que es posible tener un tipo de hermanamiento sobre esto. Bien, entonces para ya ir cerrando, yo diría que, perdón, me estoy devolviendo. Por último quisiera mostrar esta obra con el fin de mostrar estos mundos posibles. Esta es una obra reciente que la hicieron en Holanda a partir de una metáfora de una obra de Van Gogh, donde utilizan una pintura tecnológica reflectiva, y en la medida en que van incursionando los ciclistas, estos son para ciclorrutas, hay una poética que se va iluminando paso a paso. Digamos, esto es una información de última hora que está circulando incluso en las redes sociales, para mostrar que sí es posible encontrar en los lenguajes de las artes, incluso artes tan clásicas como las obras de Van Gogh, que hoy en día pues se analizan de manera muy contemporánea y tienen la posibilidad de dar unos elementos estéticos significativos, ya no solo de la representación, sino de la capacidad morfológica que tenían estas obras a la hora de su creación. Entonces, a partir de estos temas hemos encontrado que el espacio de las ciencias de la creación es un espacio
que atraviesa mundos de conocimiento bastante importantes. Entre esas, pues, hay un tema nanotecnológico en el arte. En esta imagen, pues, lo que se hace con Sarah Anderson es mostrar un tipo de obra, unas esculturas del tamaño de un cabello que solamente se pueden observar en un microscopio nanotecnológico. En Brasil, pues, hemos tenido experiencias importantes. Ana Barros, que desafortunadamente ya falleció, tenía un tipo de experiencia sobre el arte nanotecnológico. Nara Santos también ha hecho una reflexión importante sobre este tipo de arte. Entonces, yo creo que la evolución no va en términos solamente macroscópicos, va en términos incluso microscópicos y nanomicroscópicos, a escalas nano. Las aceleraciones de los computadores, los computadores tienen una aceleración nanotecnológica, hay una velocidad que cambia significativamente y ese mundo de alguna manera nos coloca en una situación distinta, paradigmática de entender cuál es la relación que tenemos frente a este tema de evolución. Como ustedes pueden ver ahí la imagen de esas 9 esculturas que ella hace, pues son tan pequeñas que se necesitaría un microscopio nanotecnológico para poder observar. El año pasado, en FAIL 2013, hubo una exposición de criogenias, también de cómo se movían las partículas. Hicieron una serie de videos de la información que manejan las partículas en movimiento. Todo lo que pensamos que nos rodea, que está quieto, se está moviendo en este momento, a escala nano. Entonces eso es un ejemplo del tipo de percepción ampliada que tenemos de alguna manera que empezar a entender en los campos estéticos. De hecho, Hünemann pues está de acuerdo con esta perspectiva también sobre la evolución abierta, y entonces a partir de la evolución abierta pues vienen unas situaciones ya simples, dijéramos, con las cuales voy a cerrar. Una, es importante construir, y eso lo hemos discutido mucho en nuestra investigación con los otros 2 investigadores, es que para poder llegar a ser una teoría robusta de la estética necesitamos indiscutiblemente trabajar transdisciplinariamente. La transdisciplinariedad implica mirar desde esos focos las ciencias, y con esos focos de las ciencias mirar también las artes que están apoyándose significativamente en la construcción de procesos de conocimiento. Los temas de incertidumbre también. Obviamente no sabemos hacia dónde va el proceso creativo, es un proceso inacabado. Y entonces, como lo escribió Mariela Yeregui, una amiga nuestra también argentina, dice que las artes electrónicas surgen de las zonas intersticiales que se conectan en múltiples disciplinas. Es importante esa reflexión que ella hace, y lo hizo en uno de nuestros textos que publicamos en Bogotá para mostrar ese tipo de integración. Bien, muchas gracias. Bom, agora a gente pode tentar entender tudo que ele falou. Vamos para o debate. De fato, os temas que ele aponta são bastante amplos e deve dar bastante discussão aqui. Então, abro para as perguntas. Paloma, por favor. Raúl. Bueno, voy a intentar formular la cuestión, pues que fue una charla muy densa, así, ¿no? Entonces, hasta que tardamos un poco para comprender la cuestión en sí. Pero es que me trae mucha cercanía tus preguntas. Y qué me pregunto es que así, son 2 cositas. Una es intentar saber ¿por qué necesitamos siempre, y eso es una pregunta que te hago porque también la hago así, ¿por qué necesitamos aún certificar o buscar la transdisciplinaridad como si fuera algo que ya debería ser natural para que podamos continuar la investigación? Pues que me parece que siempre tenemos que reafirmar, y yo también lo estoy haciendo ahora en mi charla de mañana, lo voy a hacer justo eso, pero es que me parece un poco como ya debería ser natural algo. Y la cosa 2 es cómo esa mezcla que ya debería ser, bueno, que ya está ahí en todos estos trabajos de las investigaciones, cambia la visión o cambia
a los trabajos en los sentidos más sensibles, en el sentido de que mucho son aún investigaciones como la escultura, nano, por ejemplo, o la perrita o el bunny. Son cositas que ya son como efímeras en el sentido que se queda una foto o el bichito y se trae muchas inquietudes. Pero también sale de eso, ¿sabes? Así ya no sé si Bunny murió o no, o sea, es algo que se pierde y no se sigue después, porque si tiene la perrita y el conejo, si tiene una vida, un tiempo de vida, pero esto ya se perdió después de esta discusión. Entonces, como también seguir con las preguntas por el tiempo de la cosa. Cuando un performance es efímero, se acabó la presentación, pero la perrita sí sigue viva. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sabes? Entonces son 10 años, la conejita 5 años. Estas son las preguntas que te dejo. Bien, mira, yo creo que sobre la primera pregunta de la transdisciplinariedad es porque incluso en los nichos académicos todavía hay posturas ideológicas que tratan de desvincular esa idea de integración y solamente se mira con un foco. Me ha pasado a mí en mi universidad. Yo dicto clases ahora en un doctorado de ciencias sociales y entonces tengo profesores que manejan una idea muy tradicional de ver los problemas sociales. Y yo digo, pero esto es un doctorado, entonces se necesita indiscutiblemente volver a reincidir en esa palabra. Es que es necesario hacer transdisciplinariedad para poder entender los cambios de la época. Nosotros en el siglo XXI vivimos unos problemas donde se descubrió el mapa genético, donde estamos en la era proteómica, en donde Curiosity fue a Marte y encontró una serie de relaciones importantes que nos las transmitió casi como un arqueólogo en tiempo real, y ahora con Rosetta, que se posó en un asteroide y ha mandado una serie de informaciones claves. Entonces estamos en una situación exocéntrica, exobiológica, que nos implica mirar desde ahí, con esos ojos, el asunto transdisciplinar. Las ciencias, la física cuántica, la biología molecular, son campos teóricos que de alguna manera tienen que ofrecerle robustez teórica a fenómenos también de la estética, y eso va a afectar la condición perceptual. El otro punto es, obviamente, en las preguntas, Eduardo Kac planteó una temporalidad clave en su obra, pero hizo una pregunta importante sobre la vida. ¿Sí? Ya otros teóricos como Schrödinger, Christopher Lanton y otros habían hecho una experiencia importante. Schrödinger en los años 58 más o menos escribió un texto que se llama ¿Y qué es la vida? Y a partir de esa pregunta no ha parado la reflexión. Incluso se han hecho intentos de entender por qué la vida artificial es tan similar como la vida biológica. Estamos imbricados en ambas cosas. Si yo dependo de la información de este computador que es artificial para poder hacer una explicación teórica. Y muchas cosas de la vida cotidiana tienen que ver con sistemas artificiales. Ahora, ¿cuánto dura la vida de estas experiencias que hace Eduardo Kac? Pues obviamente son muy cortas, son temporalidades cortas, pero en su obra como tal propuso algo esencial en la pregunta. O sea, la alteridad, la capacidad de entender la extrañeza del otro, una cosa que culturalmente nos afecta a todos, ¿sí? Y cómo aceptamos o no aceptamos la extrañeza del otro sería una situación importante para indagar. Y creo que en esas obras de Eduardo Kac pues está planteado el asunto. Can I ask you to pick up your comment on the similarity between Machiavelli's theory of biological systems and how that might apply to cybernetic systems? And do you think that is too big a transition of thinking? Or do you think it is possible to regard all cybernetic systems as basically complex systems that have complete parallels with biological ones? Humberto Maturana
y Francisco Varela hicieron una de las primeras reflexiones y definiciones acerca de la cibernética, poder controlar un organismo. Pero el control de ese organismo implicaba no solamente tener manipulación, sino tener una capacidad de entender su incertidumbre, su complejidad. Entonces, a partir de esa teoría de los sistemas vivos, de las máquinas como tal, nosotros somos una máquina biológica, Humberto Maturana y Francisco Varela en ese texto especialmente plantean una serie de preguntas sobre esa situación de autoorganización. La autoorganización pues es también un sistema complejo, abierto. Ahora, ¿en qué han evolucionado a partir de esos conceptos las teorías cibernéticas? Han evolucionado en tipos de sistemas electrónicos, artificiales, computacionales, que ya dan cuenta de que la cibernética se quedó un paso atrás de poder entender la amplitud de estos sistemas, incluso sistemas inteligentes, partículas inteligentes. Entonces, la cibernética teóricamente está luchando por incorporarse a lenguajes, por ejemplo, de la web semántica. En este momento pasamos de una cibernética 1.0, 2.0 de la conexión de redes, a tener la posibilidad de tener web semántica 3.0, 4.0, que son webs donde la interacción, seguramente el lenguaje, la telepática va a ser importante para poder transmitir mensajes. En la obra de Star Trek, el capitán Spock hace una experiencia importante en el cine, y es que él trata de enviar una serie de mensajes telepáticos a otros. Internet seguramente va a evolucionar hacia allá. Eso va a suceder dentro de 100 o 150 años seguramente, pero los físicos están estudiando ahora ese fenómeno, cómo va a ser la teleinmersión, la telepática, para poder desarrollar incluso lenguajes que van a ser, pues ya no son de orden cibernético, sino que van a ser de orden mucho más biológico. No sé si con eso responda a la inquietud. Boa tarde. Tudo bem, Raul? Essa questão em torno do pensamento de Maturana e Varela, né? Dos sistemas fechados, eles podem ser pensados, na tua opinião, a partir também do Niklas Luhmann, dos sistemas abertos de comunicação? Sí, mira, yo creo que la teoría de sistemas inicia justamente con esos autores y fue un enfoque sistémico de las teorías. Niklas Luhmann, Maturana Varela, y desarrollaron una idea importante que fue importante para los sistemas tiempo atrás. Yo dijera que ese pensamiento sistémico pues fue clave. ¿Por qué se retoma ahora? Pues justamente para entender la naturaleza que tienen estos sistemas, pero serían como un antecedente importante para ver hacia dónde han evolucionado. El enfoque sistémico, el pensamiento sistémico, indiscutiblemente ha evolucionado gracias a la computación, a estas heurísticas computacionales que ya incluso son metaheurísticas, es decir, podría uno modelar sistemas de manera autónoma a través de ordenadores y a través de otros esquemas de transistores que están ya pues incorporados en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones. El asunto de alguna manera es cognitivo, tenemos que pensar fuertemente cuál sería la estrategia de pasar de ese mundo sistémico que todo lo veíamos representado en sistemas biológicos a mirar sistemas artificiales que tienen incluso la capacidad de autoorganización, de modelación y de proferir nuevos conocimientos aleatorios frente a una catástrofe o alguna situación de colapso. Ok. Raul, a gente já se conhece há tanto tempo e eu acho que eu nunca fiz essa pergunta. A pergunta é a seguinte, parece, do meu ponto de vista, que tu foste ampliando cada vez mais essa concepção de estética, né, ligando a todos esses
mundos artificiais, essa situação referidamente em rede, porque do meu ponto de vista, na verdade, o estar aqui é um estado de rede complexa, né? Então, eu não consigo me distanciar dessa rede. Eu entendo que há uma amplitude na complexidade da rede quando nós concebemos esses outros mundos. Mas eu, em algum momento, perdi o link que tu fazes da estética com toda essa complexidade. Eu queria que tu me retomasse algo que eu acho que perdi realmente no contato com os teus estudos. Obrigada. Sí, yo creo que el punto de enlace sobre eso es, cada vez estamos avanzando a mundos mucho más pequeños, y ese mundo más pequeño, que es ya nanotecnológico, femtoquímico, lo que hace es producir un tipo de estética distinta que es necesario pensar. Nos afecta a todos, indiscutiblemente. Es la manera de entender los cambios con los cuales la vida nos ofrece distintas situaciones. Anteriormente no lo veíamos ni era posible percibirlo. Sin embargo, en la medida en que profundizamos en esos mundos cada vez más pequeños, hay una información clave que le permite comprender la condición y riqueza de la vida como tal. De hecho, ahí está el punto. A mí me encanta entender que por qué somos experimentales, porque somos creativos, porque logramos tener esa idoneidad, para esa chispa, incluso para reírnos, somos creativos. Es porque ya no solamente estamos mirando la división del cerebro a nivel neurológico entre derecho e izquierdo. En las últimas investigaciones que yo he leído, ya no hay esa división del derecho y del izquierdo, somos creativos incluso desde las células. Gregory Shaitin, que es el autor que de alguna manera matemáticamente expone que tenemos un software natural a nivel del ADN, nos ha hecho pensar que las células de por sí son capaces de guardar la información. Entonces, biológicamente, cuando dormimos, tenemos prácticamente el 80% de regeneración celular, y entonces la información que hacemos durante un día o que tenemos de toda la vida se transforma en las células que mueren y se guardan en alguna parte de nuestro organismo mientras dormimos. Por eso es importante dormir, ¿sí? No trasnochar tanto, no rumbear tanto, porque se necesita la regeneración, y la regeneración implica también volver a incorporar la información. A veces uno se despierta con una chispa y tiene que escribir, como me pasa a mí. Yo estoy dormido, de pronto me estoy soñando algo, tengo que parar a escribir esa idea. Al otro día no me acuerdo, pero como tal tengo que escribirla, porque esa posibilidad la tuve ahí mientras regeneraba. Entonces me he dado cuenta que se necesita entender, como dice Shaitin, una posibilidad matemática, y las fórmulas que él ofrece en su libro no son fórmulas para despejar, son fórmulas para crear. Y entonces él dice, en alguna parte de su libro, las matemáticas, las fórmulas matemáticas no se necesitan despejar, se necesitan es para pensar creativamente sus relaciones. Me pareció maravilloso. No es que yo fui malo en matemáticas cuando estudiante. Muchas gracias. Bueno. Quero agradecer muito ao Raul, que sempre passa todo o evento ali, né? Fiel todas as palestras. Obrigada, Raul. A nivel del ADN, nos ha hecho pensar que las células de por sí son capaces de guardar la información. Entonces, biológicamente, cuando dormimos, tenemos prácticamente el 80% de regeneración celular, y entonces la información que hacemos durante un día o que tenemos de toda la vida se transforma en las células que mueren y se guardan en alguna parte de nuestro organismo mientras dormimos. Por eso es importante dormir, ¿sí? No trasnochar tanto, no rumbear tanto, porque se necesita la regeneración, y la regeneración implica también volver a incorporar la información. A veces uno se despierta con una chispa y tiene que escribir, como me pasa a mí. Yo estoy dormido, de pronto me estoy soñando algo, tengo que parar a escribir esa idea. Al otro día no me acuerdo, pero como tal tengo que escribirla, porque esa posibilidad la tuve ahí mientras regeneraba. Entonces me he dado cuenta que se necesita entender, como dice Shaitin, una posibilidad
matemática, y las fórmulas que él ofrece en su libro no son fórmulas para despejar, son fórmulas para crear. Y entonces él dice en alguna parte de su libro, las matemáticas, las fórmulas matemáticas no se necesitan despejar, se necesitan es para pensar creativamente sus relaciones. Me pareció maravilloso. No es que yo fui malo en matemáticas cuando estudiante. Muchas gracias. Bueno. Quero agradecer muito ao Raul, que sempre passa todo o evento ali, né? Fiel todas as palestras. Obrigada, Raul.